Somos Futbópolis Chile. ¿Qué tal, amigas, amigos de Futbópolis Chile, PM Deportes? Bienvenidos al tercer capítulo de Colados al Mundial, donde estamos ya palpitando lo que resta para el inicio de esta Copa del Mundo 2026. No falta nada, estamos a la vuelta de la esquina. Tan solo nos separan algo así de 2 semanas para ese primer compromiso donde veremos a las estrellas del mundo disputando una nueva edición de este certamen planetario que busca a un nuevo campeón. En episodios anteriores repasamos los mundiales que más nos marcaron, aquellos que recordamos por primera vez. También vimos a aquellos futbolistas que estuvieron en la órbita, que estuvieron pegando fuerte. Y en esta ocasión toca hablar de las selecciones icónicas, ya hayan sido campeonas del mundo o no, que hayan estado cerca, pero icónicas porque nos dejaron muchas cositas para hablar en el futuro. En este capítulo número 3 vamos a hablar de las selecciones más emblemáticas del siglo XX junto a Diego Osandón. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Hola, Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Otra vez, en este ya colados al Mundial, no estamos tan colados, porque nos escuchan. Es verdad. Nos han hecho presente. Sabemos de gente que al menos nos sintoniza, así que fuerte el aplauso para ellos. Muy bien. Aplausos. Sí, es verdad. Sí, bonito el capítulo de hoy. Hablamos, como tú decías, ya de toda esta trascendencia, el mundial que más nos marcó, todos los jugadores también que han sido época en mundiales, pero claro, dentro de esos equipos también han sido muchos jugadores que estarán dentro de la nómina que dijimos la semana anterior, posiblemente, o algunos que ni siquiera estuvieron, pero que sí estuvieron dentro de estas tremendas selecciones. Quizás nos falten, pero va a estar lindo el debate. Es verdad. Bueno, vamos a empezar esto con una selección que sí dejó mucha huella, que fue parte de una escuela predominante en Europa. De hecho, de esa selección salió uno de sus futbolistas icónicos después a ser entrenador. Estamos hablando de, en ese tiempo, Holanda 1974. Hoy en día se le denomina ese país, valga la redundancia, Países Bajos, de aquel Mundial de Alemania 1974, digo. La denominada naranja mecánica. Uno diría destacar de inmediato a Johan Cruyff, pero no solamente Johan Cruyff, sino un Johan Nesquet. Están un equipo replegado de estrellas, la naranja mecánica, la verdad, de 1974, que algunos dicen ¿por qué no fue campeón? Bueno, no fue campeón porque se tomó también con una gran Alemania en aquel momento, pero el equipo de Johan Cruyff, la Holanda en ese entonces del 74, marcó, yo creo, una generación completa que dejó para la historia el fútbol muy ofensivo, que iba por todo y que ante todo se paraba de igual a igual. Que solamente perdió la final, de hecho, y eso es lo que más puede impactar a una selección que iba rumbo a ser campeona del mundo. Ahora, es sabido que hay un refrán popular en el mundo del fútbol que dice que el fútbol se juega 11 contra 11 y que siempre será campeón Alemania. Bueno, el seleccionado germano dio cuenta de aquello y superó a la naranja mecánica, que demostró números aplastantes. Jugó 7 partidos, tuvo 5 victorias, 1 empate, 1 derrota. Anotó 15 goles, recibió 3. Eliminó a la Argentina, por ejemplo, por 4-0 y a Brasil por 2-0. Y en la final, ya lo decíamos, cayó 2-1 ante la Alemania Federal, practicando lo que se denominó después el tema del fútbol total. Un fútbol que insistimos, Diego, remeció la estructura futbolística a nivel tanto continental como mundial. Sí, mira, destacar figuras como Johan Cruyff. Sí, que anotó 3 goles. Johan Nesquet, que para los que escucharon en algún momento al gurú, a un ballet, decían que era Vidal pero por 100.
A ese Una nivel. cosa así. A ese nivel era Johan Nesquik. Ruth Kroll, Johnny Rep y Rob, aquí me vas a ayudar tú, Rosenbrink. Rosenbrink. Sí, mira, te los dejo así. Figuras, Te lo dejo así como en escala de los goleadores, ¿no? Porque Johan Neskens anotó 5 goles para ese seleccionado. Johnny Rep, Sí. 4 goles. Rob Rosenbrink, 3 goles. Y Johan Cruyff, 3 goles. Rosenbrink, ahí estaba. Notable ese Alemania del 74, que uno dice notable, pero no alcanzó la gloria. Sí. Eso es lo que uno termina diciendo en la final, en el partido decisivo, disputado en Múnich. Comenzó ganando incluso esta poderosa Holanda, que termina perdiendo 2-1 con Alemania Federal. Es verdad. Alemania Occidental, Alemania Federal. Recordemos que en esos tiempos Alemania estaba dividido en dos, ¿no? En una Alemania políticamente de un sector y en otra Alemania totalmente distinto de colores Sí. políticos. Sí, verdad. Destacar ese mundial también estuvo la participación de Chile jugando contra esa Alemania, las dos incluso, en el grupo. Bueno, dicho esto, y el debate queda para quienes nos sintonizan también, que nos escuchan a través de Spotify y también a través de YouTube. Una selección deja huella, ¿no? A pesar de que no haya llegado a ser campeona del mundo, para mí sí, deja huella. Y por algo estamos hablando hoy en día, en 2026, de este seleccionado de Países Bajos que estuvo muy cerca de la gloria. Es que es la trascendencia finalmente, Orlando, yo creo, de un equipo que no consigue el campeonato, pero a veces marca más por lo que ya mencionamos: su fútbol moderno, fútbol ofensivo, aguerrido, con figuras predominantes de la época también. En ese momento Johan Cruyff era de las estrellas mundiales y llevó casi a la gloria, y lamentablemente casi 2 veces a la gloria, a Holanda, hoy Países Bajos. Tal cual. Bueno, pues, entonces este es el primer seleccionado que deja huellas. En este listado que va del quinto al primero, ¿no es así? Países Bajos lo dejamos en el quinto lugar de trascendencia, a pesar de que no fue campeón. No sé, un campeón sin corona, una cosa así le podríamos denominar a Países Bajos. Ahora saltamos a Italia, campeona del mundo en España 1982, Diego. ¿Qué figura podríamos decir que uno se acuerda de este Italia 82? Paolo Rossi, ¿cierto? Sí. Pero me pongo de pie para gritar Tardelli también. El autor de ese gol emblemático en la final, con el relato de Pedro Carcuro. Mundial del 82, España 82, Italia llegando a una final y consiguiendo su tercera Copa Mundial en ese entonces. Ya había sido anteriormente 2 veces campeones del mundo Italia. Y claro, como bien dice Diego, baja su tercera estrella con una ruta que dictaminó 7 partidos jugados, 4 triunfos, 3 empates. No tuvo derrotas, fue campeón invicto de la Copa del Mundo. A diferencia de Alemania 1974, que ya estaremos hablando de ellos. Anotó 12 goles, recibió 6. Decir que comenzó el torneo con 3 empates consecutivos me recuerda mucho a Chile en Francia 98. Eliminó sucesivamente a Argentina, Brasil, Polonia y Alemania Federal. Oye, curioso eso. Italia siempre en las fases de grupos les cuesta. Pasa a los octavos y es otro equipo. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Sí. y hoy en día será un ausente muy importante de las Copas del Mundo. De hecho, los españoles hoy en día se dedican a cargar a los italianos por esta eliminación consecutiva de los últimos 3 mundiales. Mira, figuras, ya te nombraba una, Paolo Rossi. Yo Sí. creo que es el emblema de esta Italia. Goleador, bota Marco de oro Tardelli. de ese mundial, además. Sí, Marco Tardelli Ajá. también, y Alessandro Altobelli, otro de los grandes. Destacar a Dino Zoff, el arquero también, que levantó el trofeo con 40 años de edad. Para que vean que el fútbol trasciende las edades también y que se puede llegar, y más encima estamos hablando hace muchos años, en España 1982 llegar con 40 años no es menor. Hoy en día un poco más habitual, en esa época no tanto. Sí, Enzo Bearzot, el técnico que diseñó este esquema táctico que algunos ya denominaban el catenaccio italiano. De ahí ya empiezan a hacer la historia. Claro, Italia siempre ha sido como a quien uno deja para el lado más defensivo, ¿no? Más
más de Sí. entrega de posesión. Quizás Italia jamás, por concepción futbolística, no te va a ir a presionar arriba, no te va a hacer un juego bonito, pero se va a replegar y va a ser eficaz al momento de recuperar la pelota. Sí, y eso es lo que los terminó llevando a la gloria. No 3, sino 4 veces, ¿cierto? El 2006 volvió. Jugaba 5-4-1, más o menos. Y fue campeón ante Alemania Federal. Una Alemania que estaba... Me parece que ya era Beckenbauer el entrenador. No, miento. Era Jupp Derwall, el entrenador de Alemania. Sí, claro. Cositas también que tiene este equipo denominado el Catenaccio italiano, que les terminó dando el tercer título de Copa del Mundo. A ver, yo te quiero preguntar a ti, Diego, ¿tú te casas con una forma de jugar fútbol? ¿A ti te gusta eso del fútbol vistoso o le das el mérito también a estos planteles que suelen replegarse y entregar el protagonismo al rival y ser efectivos cuando tienen la oportunidad? ¿Qué te Te voy gusta a más a poner un ti? ejemplo. ¿Qué te gusta más a Mira, ti? a mí me gusta el fútbol ofensivo, ¿Ya? pero también hay que saber defender. Es importante. Muy Te bien. puedes defender con el balón o replegarte. Te pongo el caso, hace poquito, la Católica, por ejemplo, que le ganó a Boca, ¿cierto? Sí, claro. Se replegó más atrás, buscó una jugada de contra, táctica, ¿cierto? Que viene un mal centro, pero tácticamente la contra termina siendo un golazo, quizás de otro partido, pero fue dentro de la táctica que generó en ese momento Católica y ganó. Me gusta ese juego, me gusta que sea también el rompedor, el vamos al ataque, porque a veces tocar bonito no sirve mucho. No me gusta, no me quedo con el fútbol de Guardiola, pero sí me gusta el fútbol de Jürgen Klopp. Ya, muy bien. Dos escuelas con muchos matices una de la otra. Me carga me carga el toque cansino, viejo. Yo creo que eso de verdad lo detesto. Ya. Bueno, yo también voy a hacer mi declaración de principio. A mí me gusta el fútbol de Bielsa. El fútbol que Ya. es valiente. Pero también entiendo el fútbol que es replegado. O sea, no en todos los aspectos uno va a poder siempre ser dominador de la posesión. No queremos aburrirlos con temas demasiado técnicos, ¿no? Pero al fin y al cabo es... Si yo tengo los futbolistas para ir a romper el arco rival y tener la pelota siempre, voy. Si no tengo esos futbolistas, me tengo que adaptar. Y si me tengo que replegar y entregar la posesión, pero ser efectivo a las pocas que tenga, lo voy a aprovechar. Hay que ser adaptativo en esta vida. Mira, rápida la pregunta, sacando también, Orlando. Si tú tienes a Brasil, ¿cómo juegas? Me repliego, pero no me repliego peligrosamente hacia mi arco, sino que me repliego buscando intentar recuperar el balón y a la que tenga posibilidades de romper el arco rival lo hago. Pero tengo que entender que al frente hay un seleccionado con futbolistas que están fuera de órbita en cuanto a preparación, en cuanto a nivel futbolístico. Entonces, primero y principal, tengo que saber si mis futbolistas son capaces de resistir esa variabilidad que tiene el rival de tener mucho talento en sus pies. Nos fuimos a lo táctico. Demasiado. Nos fuimos a lo táctico, coincido, pero llevándolo al programa, por ejemplo, aquí teníamos a Holanda que jugaba totalmente ofensivo, Sí, claro. a una Italia que jugando más defensivo ganó y fue campeón 3-1, por ejemplo. Ahora, yo la pregunta te la contesté como si estuviera entrenando a Chile. Ah, yo te preguntaba Brasil. O sea, yo entrenando a Chile enfrentando a Brasil. Si yo tuviera que enfrentar a Brasil, Ah, lo pondría desde ese prisma. No tengo los... pero si tú eres técnico de Brasil, si tú te sientas con la cara niña, tienes a Neymar, por ejemplo. Ah, bueno, ahí tengo que entender que poseo futbolistas que son capaces de romper el Sí. arco rival. ¿Y sabes A cómo eso se sabes cómo se rompen o cómo en teoría se pueden romper esas defensas tipo catenacho? Movilidad, ¿Cómo? movilidad. E insistir Bielsa lo con... hacía. Claro, no posicionar o no encasillar a un futbolista en una sola posición, sino que hacerlo desplazarse, arrastrar marcas, y en ese arrastrar marcas, en esa movilidad, en algún momento se va a desesperar esta postura tan fija de esperar en el fondo, y esa es la posibilidad que tú tienes para superar al rival. Pero bueno, es un ida y vuelta muy potente eso. Sí, está bonito debatirlo dentro de esta lógica, porque hablábamos de dos selecciones potentes como lo fue Italia y Holanda en su momento. La tercera que queda, no sé, ¿alcanza el tiempo o lo dejamos para el siguiente bloque? Rapidito. Mencionemos a quién viene y hacemos un breve corte Muy bien. y retomamos con el top 3. ¿Quién Estamos viene? jugando bien.
Estamos jugando bien ahora con la incertidumbre. No, dejémoslo para el siguiente bloque. Ah, ya. Pero tiene que ver con el 86. Ah, sí. Año de nacimiento de este servidor, diciembre de 1986. Mundial Ojito con los parientes. del que todos hablan, del que Sí. mucho se recuerda y que varias cositas dejó. Así que hacemos una breve pausa aquí en Colados al Mundial y seguimos con el top 3 de estas selecciones que dejaron huella a las Copas del Mundo. En Futbópolis vivimos el fútbol a 1000, tal cual como lo hace un hincha cuando su equipo salta a la cancha. Vibra con lo mejor del fútbol nacional e internacional en Futbópolis Chile. Estamos de regreso aquí en Colados al Mundial, segundo bloque. Estamos repasando las selecciones que dejaron huella en el siglo XX. Ya repasamos en la primera parte del programa Países Bajos en el año 1974, esta naranja mecánica que nos tienen hablando hasta el día de hoy de ese estilo de fútbol. Y también de Italia, campeona del Mundial de España 1982 con el Catenaccio. Bueno, entramos ahora en el top 3 de estas selecciones icónicas del siglo XX. Y empezamos con una campeona del mundo que se viene para estos lados del planeta, digo. Sí, exactamente. Ya lo veníamos adelantando el primer bloque. Era una selección del 86. Algunos podrían haber denominado otras, pero no. Es Argentina. Argentina, la campeona de ese mundial, fue, yo creo, con uno de los planteles más vistosos dentro de lo que fue ese año y de lo que ha sido Argentina en los mundiales, con un Diego Armando Maradona en su plenitud, ¿cierto? Tremendo equipo que representaba este cuadro argentino de un técnico ya nombrado por los siglos de los siglos, Carlos Salvador Vilardo, El doctor Vilardo. el doctor. Una Argentina que disputó 7 encuentros, 6 victorias, 1 empate, no tuvo derrotas, convirtió 14 goles, le anotaron 5 en propia portería. Y cositas que destacar de ese conjunto albiceleste es que Maradona, Diego Armando, registró 5 goles y 5 asistencias. Además, fue el autor del icónico gol con la mano de Dios y el gol del siglo ante Inglaterra. Y derrotó a Alemania Federal 3-2 en la final, Diego. Sí, recordado, todos dicen Argentina 86 y es hablar de Maradona, Claro. más la 10, pero es eso, es Maradona más 10 o la selección histórica. No, o sea, para que Maradona tuviera ese prime, es una selección completa la que tuvo que funcionar bien para que el Pelusa haya podido alcanzar ese... Dejemos afuera aquí el tema valórico del gol con la mano a Inglaterra. No había VAR en la época y es plena y absoluta responsabilidad del trío arbitral de esa ocasión. Es como el gol que hace poco anotó, para los que nos escuchan fuera de las latitudes de Chile, hace poco tuvimos un gol en el ascenso que anotó Leandro Venegas de Curicó Unido y el juez del partido estaba con la visual tapada, entonces para él no existió la mano. Y el gol fue válido. Bueno, más o menos, y guardando mucho las proporciones, pasó lo mismo con Diego Maradona. De la misma envergadura, te iba a decir. Básicamente. Claro, el mismo contexto. Oye, figuras, por ejemplo, como Ruggeri, ¿cierto? El cabezón Ruggeri. Sí. Estaba también Valdano, Batista, Claudio Borgi. Don conocido Claudio Daniel también, Borgi, campeón del mundo. campeón del mundo. Pocos tienen esa oportunidad de trabajar con campeones del mundo, ¿no? Es verdad. Es verdad. Pumpido también, Eri Pumpido, uno de los grandes de la época dentro de lo que fue ese seleccionado argentino. Mira lo que son las cosas. He podido trabajar al lado de un campeón del mundo y al lado de un campeón de Copa América. Para mí lo veo con la mirada hacia el horizonte y wow, digo wow. Qué honor. Hay dos qué por honor. ahí. Hay dos por ahí. Uno que no jugó, pero también estuvo. Fue parte. Y otro que fue titularísimo. Sí, claro. Es verdad. Es verdad. Destacado este argentino 86 que queda en el debate de histórico. Si fue
el equipo de Maradona más 10 o la selección histórica. Como estoy contigo en eso. Para que exista un Maradona campeón, tiene que existir este gran equipo que fue en todas las líneas muy, muy bueno. Es que si no tienes una selección potente, te pasaría lo de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sabemos lo brutal que tiene de calidad de jugador, pero solamente es campeón continental por el momento. Oye, ojo que también nos podrían haber dicho algunos, sí, ya, perfecto, Argentina 86, pero también estaba el Francia de Platini, Sí, otros jugadores, pero bueno, para eso está. El Inglaterra de Lineker, para eso está esto, para que ustedes nos debatan. ¿Qué nos faltó? Ustedes nos pueden ir dejando también en los comentarios de YouTube y Spotify. es verdad. Bueno, entonces la Argentina de Diego Maradona, campeona del mundo del año 1986, está en el tercer lugar. Avanzamos al segundo puesto, Diego. Sí, y nos vamos con... Aquí tiene dos, pues sumamos a dos, ¿no? Que son la misma selección, Pero en distintas diferentes. épocas. Sí. Las dos marcaron mucho y de hecho le ganaron las dos selecciones que nombramos en el top. Es verdad. Alemania 74 y la de 1990. Si yo te voy a... Le voy a preguntar, por ejemplo, a generaciones pasadas los 60 años, posiblemente me digan Alemania 74 era mejor que la del 90. También Ahí va está por la un duda. lado de gustos futbolísticos y de época. El fútbol del 74 es muy disímil al de 16 años después. Sí, y por los Perdón, jugadores que 26 también años había. después. Por los jugadores que también habían, o sea, tenías por ejemplo Beckenbauer, Gerd Sí, Müller, ¿cierto? Algunos nombres destacados dentro de ese Alemania campeón. una Alemania 1974 que disputó 7 encuentros, ganó 6, no empató ninguno y, ojo, cayó en una oportunidad. Anotó 13 goles, recibió 4 y los goleadores principales Gerd Müller con 4 goles, Jürgen Grabowski con 2 anotaciones y Paul Breitner también con 2 goles. Sí. Capitán y DT Franz Beckenbauer fue el capitán del equipo dirigido por el entrenador Helmut Schön. ¿Por qué capitán Beckenbauer y DT dentro de la cancha también se daba? Era un emblema dentro de lo que fue un tremendo mundial. Gerd Müller, por ejemplo, que era el goleador, no fue el goleador de la Copa del Mundo en esta ocasión. Claro. Ahora, no Pero olvidar era... algo que están mencionando y que es muy importante. Son muy pocos los futbolistas que logran tener esa capacidad de llevar la idea táctica y desarrollarla junto a sus compañeros dentro del terreno de juego. Son muy pocos los futbolistas Sí. que tienen esa capacidad y don Franz Beckenbauer la cumplía a cabalidad. Te nombro a otro, A Paul ver. Breitner, también dentro de Claro, estos grandes jugadores de Alemania Federal, porque fue Alemania Federal en ese entonces. entonces estamos hablando de la Alemania 1974, campeona del mundo en esa oportunidad. Y ahora saltamos a hablar a la Alemania de 1990. Alemania del 90 que fue campeón en el Estadio Olímpico de Roma, con ese gol anotado por Andreas Brehme de penal en el minuto 83, le daba a esta Alemania 90, a esta selección, cierto, bávara, su Copa del Mundo. ¿Y sabes quién dirigía? ¿Quién dirigía? El campeón del 74 y capitán, Franz Beckenbauer. Don Franz Beckenbauer. La figura de esta Alemania y capitán, Lothar Matthäus. Que convirtió 4 goles. Un histórico Lothar Matthäus que Sí, terminó jugando de central, pero el prime de Lothar Matthäus está como 10. sí, claro. De hecho, bueno, terminó jugando como defensa central con la 10, Lothar Matthäus. Es un dato muy bien a destacar, ¿cierto? Si nos vamos al debate, ¿cierto? ¿Es la selección más confiable de la historia? Me atrevería a decir que sí por la capacidad goleadora que tenía. Mira, vamos a repasar los números rápidamente de esta Alemania campeona de 1990, que jugó 7 encuentros, venció en 5 oportunidades, empató en 2 ocasiones y no tuvo derrotas. Convirtió 15 goles, le anotaron 5 tantos. Y ojo con esta selección alemana que fue la primera en disputar 3 finales consecutivas, la del 82 en España, la del Sí. 86 en México y la del 90 en Italia.
Sí, sí, notable, ¿cierto? La regularidad total, finales constantes, como dices tú, mentalidad competitiva de una Alemania que dejaba la vida y le ganó a tremendas selecciones también. Y por eso es que remarcamos estas dos 74 y 90. Por si no quedó claro, Ajá, este es el top de las selecciones del siglo XX. correcto. Por si no le ha quedado claro. Correcto, para que no se desesperen, porque en el próximo episodio vamos a estar hablando de las selecciones icónicas del siglo XXI. Sí, hay dos capítulos. Lo dejamos como un crossover de temporada. O un capítulo que Bueno, tiene dos partes. Esta es la primera y la próxima semana viene la segunda. continuará. Eh, Tenemos que despedir el capítulo con eso. Y lo tenemos que hacer Sí, al unísono. Vamos a poner en producción, estrés al sistema de comunicación que tenemos, pero lo intentaremos. producción, por favor. Escuchar eso. Dijimos. Le va a costar la cabeza, sí, pero. Tranquilidad, lo resolvemos, no hay problema. Y Nos vamos bueno, con el uno. Alemania estuvo entonces en este segundo lugar, Ah, Alemania del 74, Alemania del 90. ¿Quién está en el primer lugar de este ranking de las selecciones más importantes del siglo XX? me estaba adelantando, me estaba adelantando. Es que tengo ganas de hablar de este. Yo creo que tú también, ¿o no? Pero por supuesto, La mejor selección que ha habido quizás en todos los siglos. de los siglos de los Eh, siglos. de los siglos de los siglos. Y algunos siguen diciendo lo mismo. Brasil 70. Figuras como Pelé, Jairzinho, Riveliño, Tostado. De hecho, mencionaste a los cuatro máximos goleadores de esa selección de Brasil 1970, que fue campeona del mundo en esa oportunidad, con 6 partidos jugados, 6 victorias, sin empates, sin derrotas. Anotó 19 goles, le anotaron 7. Tuvo un promedio de 3,17 goles por partido, aplastante por donde se le mire. Jairzinho fue su máximo goleador con 7 tantos. Segundo lugar para Pelé con 4. Tercero Rivelino con 3 goles. Y Tostado se anotó con 2 conversiones. Jairzinho anotó en los 6 partidos del torneo, récord histórico para un campeón mundial, por lo demás. Otro destacado, el conocido Gerson. Por el video que pelota Gerson. Bueno, sí. De aquí también era este equipo. De las 5 estrellas denominada también. Pero había muchos 10 dirigida por Mario Zagallo esta selección, ¿cierto? No tenía delanteros. O sea, no tenía solamente 10. Y entre esos 10 se fueron moviendo en estas funciones. Y mira lo que terminó siendo para un Brasil 70 que fue campeón, que le ganó, por ejemplo, a Perú, le ganó a Uruguay y goleó en todas, pero goleó a Italia. En la final. 4-1. Sí, con el recordado gol de Pelé. O sea, perdón, el pase de Pelé para Carlos Alberto. Sí, y que te deja esa sensación de haber visto una selección que lo entregó todo. Cuando uno dice todo, quizás la que más se le puede acercar es la de Alemania en 2014, pero de eso lo estaríamos hablando en el próximo episodio. Dentro del siglo XX, la selección que más te llena al ver la historia de los mundiales, lejos, por lejos, es precisamente Brasil del 70. Y por las figuras que tenía, por lo que te mencionaba anteriormente, que eran solamente 10 jugando en diferentes posiciones. El caso de Riveliño, Tostado, Gerson, ¿cierto? Eran tremendos jugadores que fueron a hacer el puro estilo de Brasil. Tal cual. Uno que destacar también en esa selección que marcaba por todos era Clodoaldo. Sí, claro. También dentro de aquellos. Y destacar, por ejemplo, ya de esa selección van quedando todavía varios vivos. Un dato no menor. Y eso es lo que mantiene también la memoria viva de este Brasil de 1970 que, insistimos, dejó muchas huellas. ¿Están de acuerdo ustedes con nosotros en este ranking? ¿O colocarían a otra selección, no solamente campeona del mundo, sino que haya llegado a una final y que lo haya marcado? Bueno, para eso están los comentarios en Spotify, también en YouTube. Yo al menos digo que quedé conforme con esta elección. Sí, quizás nos faltaron algunos segundos, es verdad. Probablemente nos faltó Hungría de los años 50, sí.
la Rumania de Hagi, la Bulgaria De también Stoichkov. de Stoichkov. Hay muchas selecciones que se nos van quedando. La de Zucker, la Croacia de Zucker. La Croacia de también. Zucker, es verdad. Sí, algunos que también marcaron épocas. Darle menciones, por ejemplo, a quizás no al mismo nivel, pero el Colombia del 90 que le saca un empate a Alemania, que fue campeón. Y que queda eliminada por la icónica jugada de René Higuita perdiendo esa pelota en la mitad de la cancha ante Camerún. Otra buena selección. Sí. Sí. Totalmente Así que de acuerdo. todo esto lo pueden comentar en YouTube, en Spotify. ¿Cuándo se estrena? En lo venidero, porque como esto es atemporal, Diego, Sí. lo vamos a tener lo antes posible a través de Spotify. Ustedes saben que entre viernes y sábado se publica este episodio tanto en Spotify como en YouTube. Para que no se desesperen. Yo estoy ansioso, así que estoy al igual que tú. No solamente por los capítulos de Colado del Mundial, sino que también por el inicio de la Copa del Mundo. Oye, tenemos adelanto, ¿cierto? El Mundial estará por BM Deportes. Ahí. No es menor, para que se suscriba a BM Deportes, aquí arroba, Diego. @BM Deportes Chile en YouTube. Ahí justamente. Perfecto. Ahí tienen entonces la misión de suscribirse a BM Deportes Chile en YouTube, a seguir a BM Deportes en sus redes sociales, en Instagram, @b.mdeportes, ahí sí, y @futbolpolicl para que se enteren de todas las novedades del fútbol nacional y mundial. El planeta fútbol rodeado por BM Deportes y Fútbol. Es así. Y nosotros les prometimos muchas cosas, así que estamos recién en el mes de mayo. Se viene mucho por delante. De esta forma, Diego, estamos llegando al final de este tercer capítulo de Colados al Mundial. ¿Qué tendremos la próxima semana? Las selecciones más emblemáticas del siglo XXI. Para que no se lo pierda, para que se suscriba a YouTube, @BM Deportes Chile, también a @futbolpolicl. Por supuesto, agréguenos en Spotify y comente qué cosas le gustaría ver cuando desarrollemos Colados al Mundial, bien digo, durante el desarrollo de esta cita planetaria. Diego Sandón, un gusto, un placer como siempre. Un placer y que nos digan cuál fue la selección más emblemática del siglo XX también en los comentarios. Por Chau. supuesto. Orlando Villagrán se despide. Los invitamos al capítulo de la próxima semana. Chau, que estén bien. Estamos listos. Somos Futbópolis Chile.